Para hablar sobre este tema y sus repercusiones en las audiencias, en la libertad de prensa y en la democracia en este país, conversaremos con Mariana Calderón, directora general del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, a quien le agradecemos nos tome la comunicación esta noche. Buenas noches, Mariana. Lucy, muy buenas noches. Es un gusto estar contigo y con tu auditorio. Si tuvieras que resumir en una frase lo que está en puerta, esta amenaza directa a la libertad de expresión, sobre todo para que el auditorio lo entienda, porque puede estar disfrazado de buenas intenciones. El tema del derecho de las audiencias suena muy bonito en el papel, pero en los hechos, claro que abre la puerta hacia la censura. Claro, y a la autocensura que es esa capacidad o esa restricción que nos imponemos nosotros mismos cuando vemos que tenemos una consecuencia latente al opinar o al expresarnos libremente. Y como bien lo señalabas, lo que está haciendo el gobierno al presentar estos lineamientos que regulan el derecho de las audiencias es bajo una serie de derechos, que son esos derechos que tienen todas las audiencias, está tratando de dar facultades a la autoridad, concretamente a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, para que analice, defina y castigue a las personas que emiten opiniones molestas o controversiales en contra del gobierno. Es una herramienta muy peligrosa que se está poniendo a discusión de la sociedad y esperemos que realmente se escuche a la sociedad porque no queremos que se inhiba el ejercicio de la libertad de expresión. De hecho, es algo muy perverso lo que se está haciendo porque se está utilizando estos derechos de las audiencias que lejos de proteger a las audiencias, los están dejando en un estado de indefensión frente a el ejercicio libre y desinhibido que se requiere en cualquier democracia de la libertad de expresión. ¿Y qué ocurre, digamos, en un país cuando el poder se convierte en el defensor de la verdad? Claro, siempre y cuando sea la suya, cuando no vaya en contra de sus intereses o de su narrativa oficial, porque pues prácticamente nos están diciendo que ellos van a ser quienes van a determinar si la información es falsa o inexacta y no simplemente dejarlo, obviamente, a criterio de la autorregulación, como es lo que ha venido ocurriendo, digamos, en cuanto a los medios de comunicación, pero también a criterio del propio ciudadano, de la audiencia que dicen defender. Lo que se está proponiendo es muy peligroso y se está asumiendo que la audiencia, que las y los ciudadanos no tenemos la capacidad de poder discernir entre noticia, opinión, entre noticias verdaderas y falsas, entre noticias actuales o lejanas. Y están creando una figura o una autoridad que nos va a decir cuál es la veracidad de la información que estamos recibiendo. Una especie de guardián de la información. Y se le está dando a esta autoridad también la última palabra frente a lo que es opinión y frente a lo que es noticia. Mira, te voy a poner dos ejemplos, Lucy, concretos que hace que proponen estos lineamientos. En primer lugar, establecen que todos los noticieros o todos los espacios informativos van a tener que colocar unas pestañas o unos fragmentos, unos espacios en los que se distinga entre una opinión y la información que se está dando. Entonces, imagínate, tú en este espacio noticioso vas a tener que estar haciendo una precisión y destacando qué es información y cuál es tu opinión. Cuando sabemos claramente que cuando se da una noticia, la distinción entre la información y la opinión es muy delgada, porque claramente en un noticiero se combinan ambas. Entonces se establece la obligación de que todas las concesionarias en materia de radio y televisión tengan que establecer estas plecas. Y si no lo hacen, la autoridad, de manera discrecional, en cualquier momento podrá instaurar el procedimiento que considere oportuno para sancionar a las concesionarias de radio y televisión. Y establece sanciones muy grandes, porque podrá graduarlas entre 0.01 y el 1% de los ingresos acumulables de la empresa concesionaria. Entonces, ese es un claro ejemplo de cómo se va a dejar en la autoridad de manera discrecional el castigo y incluso la sanción. ¿Por qué? Porque si por algo falla el establecer esta distinción, que te insisto, es muy complicada cuando estamos hablando de espacios noticiosos,
pues bueno, va a haber sanciones. Y aquí claramente se abre el espacio para que esta autoridad, esta Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, cuando De acuerdo. determine que hay opiniones molestas, pues intervenga y sancione. Pues muchísimas gracias, Mariana Calderón, por tomarnos la llamada esta noche, por ayudarnos, pues sí, a analizar un poco más a fondo las implicaciones tan delicadas y tan peligrosas, pues, de esta nueva embestida de la cuarta transformación, digamos, contra la libertad de expresión. Gracias. Buenas noches. Gracias, Lucy. Muchos saludos.